Capítulo 5. Lo primero que hizo el virrey al pasar por la selva panameña. Lo primero que hizo el virrey al pasar por la selva panameña fue cargar un galeón con 1.250 lingotes de oro y 48.357 barras de plata, acumulados en las Indias durante 3 administraciones conflictivas desde la partida de Pedro la Gasca, y enviarlo con bendiciones sobre las olas amargas como un aporte para las guerras de Felipe II. La Gasca había dejado el virreinato dormido y cicatrizado después de confusas discordias, pero más tarda el agua en serenarse que en recibir el soplo perturbador de nuevos vientos y demás yertas lunas. El país siempre vuelve a incubar rebeliones, y al que viene soñando con disfrutar las delicias de Jauja, aprende que en estas Indias cada noche trae su desvelo. Las cabezas de Gonzalo Pizarro y de Francisco de Carvajal, resecas en una plaza de Lima, ya enseñaban al paseante el destino de los insurrectos, y sin embargo, en los años siguientes hubo por lo menos 10 rebeliones. Francisco Hernández Girón acaudilló la más grande de ellas y su cabeza terminó haciéndoles compañía a las calaveras de los viejos rebeldes. El marqués Cañete tuvo suerte de encontrar enseguida quien le pacificara el istmo perturbado por los cimarrones, pero ya casi seguro del éxito maligno de esa empresa, se embarcó antes que nosotros, ansioso de asumir el poder sobre un dominio inestable que habían tenido en 20 años más de 10 gobernantes. El inventor del reino y asesino del Inca, Francisco Pizarro, el tuerto y ofendido Diego de Almagro, a quien la corona jamás concedió derechos claros sobre su conquista, el despistado y efímero Vaca de Castro, el hombre viejo de Ávila, el virrey de barbas blancas Blasco Núñez de Vela, frágil y solemne en su tropa de muchachos salvajes, el matador de virreyes Gonzalo Pizarro, orgulloso y resentido que perdió el reino en la cabeza en manos de ese clérigo inescrutable de piernas de garza y voluntad de hierro que fue Pedro la Gasca, y a partir de allí los confusos virreyes Andrés de Cianca, Antonio de Mendoza, Breve y Achacoso, y el esclavizador de indios y gobernador de Chile, Melchor Bravo de Saravia. El marqués traía ahora el mandato de extremar la subyección de los indios, consolidar el poder de la corona, soldar con hierros nuevos la fidelidad de los encomendederos, redoblar algunos tributos, multiplicar la producción de las minas, sembrar nuevas ciudades, sofocar alzamientos, dar trabajo a las lanzas y a las picas de los recién llegados y poner freno al enjambre que arrejaban los barcos casi sin control. Que se sintiera el peso del imperio desde los cañones del norte en el reino de Pasto, donde duermen las aldeas bajo el ronquido de los volcanes, y sobre las tierras de Quito, donde el aliento del mar seca las pendientes por el occidente y el aliento del río moja de selvas el oriente, y por toda la cordillera donde los abismos se escalonan en terrazas de cultivos, donde hay hileras de pies presurosos que miden el reino, llevando órdenes y noticias, y donde hay perros sagrados que emergen de las profundidades. El viento que publicaba las órdenes del Inca llevaba ahora un vuelo de campanas. Los abismos ya eran obedientes al látigo, los pies indóciles eran del cepo y los corazones humanos eran de la ley o del fuego. Había que hacer sentir el yugo del Dios verdadero desde las nieves del Cotopaxi hasta las últimas espumas de Arauco. En los gabinetes de España las Indias son de papel y de fábula, pero otra cosa es hacer pesar la corona de diamantes y la corona de espinas sobre 10.000 montañas resecas y largos litorales blanqueados por las aves marinas. El marqués aprendía cuán arduo es gobernar una cordillera cuya sola vista fatiga. Tierras rojas que parecen muertas hasta cuando advertimos más allá tierras grises que parecen todavía más muertas, si no fuera porque otras calcinadas hasta el blanco tienen cobre en las entrañas, estrías de cristales preciosos, sinuosas galerías de plata. Empezaba a imponerse sobre estas montañas, acostumbrada solo a la palabra que brota de los labios, la España de los sellos y los títulos, de memoriales minuciosos y libros de cuentas, códigos, relaciones, minutas, prontuarios, mapas abigarrados, volúmenes en pilas y crónicas precisas, el reino extenuante de la escritura y de la cláusula. Y ahora todos son incisos y párrafos, glosas y escolios, parágrafos y edictos, decretos y sentencias, los rastros del extremo formalismo romano agravados, yo sé por qué lo digo, de cositería mezquindad y de ponzoña ruin, para imponer las filigranas de la letra sobre piedras tatuadas y de otras leyes, el dictamen de jueces y de clérigos sobre las mandas del maíz solar y la boca de estrellas. Para escapar un poco de ese aire marchito que infunden los archivos, el virrey quería tener la ilusión de un roce verdadero con el barro y las piedras y creía ver en mí ese contacto posible. Yo debía lograr que su experiencia en las Indias no se viera limitada a ese mar de papeles,
llenar de sustancia real, de rostros y detalles, la letra de las crónicas. Pero lo que hace que tantos escribanos y jueces se encierren en sus indias de papel es que apenas llegando las palabras empiezan a cambiar de sentido. Ya las llamas no son leguas de fuego, sino bestias orillando el abismo entre el viento que empuja. Los tigres no son los rayados gatos de Bengala, sino los jaguares tachonados de signos. Las ciudades no son romas de palacios y catedrales junto a ríos que cuentan en latín, sino moles de roca talladas en espalda de los precipicios, placas de pedernal en la niebla donde nos falta el aire. El marqués había puesto apenas sus pies sobre el suelo de los incas muertos y empezaba a tomar posesión de su cargo cuando recibió la noticia del duelo de su sobrino en Trujillo y de la muerte del rival ofendido, y comprendió que los encomendederos iban a reaccionar con furia ante la corona por las arbitrariedades de la nueva familia virreinal. Las vísperas de la gloria se iban a cambiar en días de furia. Claro que se alegró de que el muerto no hubiera sido el sobrino, no por él, sino por la eterna angustiada Lavinia Hurtado de Mendoza, que respiraban la ilusión de que el hijo prosperaría en las Indias a la sombra del virrey. Acto seguido se enfureció con el sobrino y dio puñetazos sobre el escritorio masticando blasfemias. No podía faltar el maldito miércoles de la semana. ¿Qué necesidad tenía él de traer ese engreído que ya desde el puente del barco se estaba fingiendo virrey con su eterna mirada vidriosa de alcohólico? El señorito engolado. Detrás de toda puta andaba ya en Sevilla y ya lo habían apuñaleado por putañero en alguna taberna. Ese no sabía de honor ni de respeto. Para él el mundo era una balsa de aceite y maldecía la hora en que escuchó a su hermana y maldecía a los hijos y a los nietos del diablo, a ese pavo real irrisorio rebajado de idiota y criminal. ¿Quién sabe quién sería la zarandraja por la que ahora la familia virreinal se hundía en la vergüenza? ¿Y qué dirían en la corte? Que el virrey, cuyo deber primero era dar ejemplo de contención y decencia en estas tierras últimas, donde todo eran insurrecciones y delitos, donde todo era barbarie, había traído un parásito más venenoso que las culebras del río, más atravesado que las flechas, más fanfarrón que los monos borrachos, que se pudriera en el cepo, que se lo comiera la manigua, que se lo devoraran los caimanes del río, que lo dejara en paz. Él no iba a tolerar de ningún modo que el nombre de los Hurtado de Mendoza y la sangre bendita de los abuelos se pusiera en la picota pública, que un idiota le enredara al gobierno que apenas comenzaba. Pero decía todo eso por desahogarse. Sabía que su primer deber era amparar al sobrino del linchamiento y abrir un proceso con apariencia de legalidad que lo salvara de una horca de las Indias. Hizo que lo prendieran y lo llevaran a Lima. Allí le dio con bandos de áspero lenguaje su palacio por cárcel, y pronto se las ingenió para embarcarlo rumbo a Sevilla, donde lo absolvieron con toda severidad. Enseguida se desmeró en aplacar la ira de los encomendederos estudiando sus peticiones, dándole nuevas ventajas sobre los indios, haciéndole sentir su proximidad paternal, que supieran parte consentida de la corona, que estuvieran seguros de que no se permitirían otros abusos contra ellos, y ante todo se preocupó por saber quién era la mujer mestiza a quien su sobrino había dejado viuda en ese lance irresponsable, para procurarle los bálsamos que fuera posible aplicar desde los gabinetes del poder. Así llegó a sus oídos la fama del difunto Blas de Atienza, descubridor y fundador, hombre fiel a la corona, y al depuesto y asesinado Blasco Núñez de Vela, su prestigio como ingeniero de minas y constructor de acueductos, y su adoración por esa hija de sangre mezclada, adoración que otros veteranos compartían, y así recibió también los rumores de la envidia, toda una nube de consejas y de maldicencias sobre esa india que embrujaba a los hombres, esa mestiza rica que los enredaba en sus hilos, esa libertina que los enloquecía en su cama. El buen marqués gastó sus desvelos sopesando los informes de un lado y del otro para saber qué actitud asumir ante la mujer desconocida e inquietante que era la primera víctima de la casa virreinal. En contra de lo que opinaban las lenguas envidiosas, comprendió que había que desagraviar a la viuda, pues no disculparse con ella le atraería malquerencias entre los viejos encomendedores y rencores entre los indios, que quizás la veían como una especie de signo de alianza, la imagen de su propia grandeza perdida. La huérfana adorada acababa de convertirse en la viuda negra adornada de haciendas. El entierro del marido, rodeado por la consternación de la ciudad, en el que no se atrevió a hacerse presente el marqués, la exaltó en una suerte de reina doliente,
y Andrés Hurtado de Mendoza y Bobadilla, segundo marqués de Cañete, amigo que fuera del emperador Carlos V y reposado consejero de su hijo Felipe, vástago de una casa más antigua que las dos coronas, estudioso de leyes y de crónicas y descendiente de santos prelados, se descubrió de pronto en sus primeros días en las Indias preguntándose cómo presentar disculpas ante una muchacha hermosa y forrada en luto, que era descendiente también de antiguos linajes españoles, pero sobre todo heredera del espeso misterio de los señores indios de la montaña.